preocupa también es que se agudiza la crisis en Cartagena por cuenta del COVID-19. Hay que decir que La Heroica es una de las ciudades con más muertes por la propagación de este virus. Nos vamos entonces con Leonel Quintana. ¿Qué es lo que está pasando, Leonel? Es la suma de dos situaciones preocupantes, la desobediencia social y los problemas de infraestructura hospitalarios. Hoy llegó el ministro de Salud para conocer qué está haciendo la alcaldía de Cartagena frente a esta pandemia. La alcaldía dice que está implementando las medidas para evitar la propagación del virus. 55 muertos y más de 985 casos positivos ha dejado el coronavirus en su paso por Cartagena. Solo El Pozón tiene 76 habitantes contagiados, convirtiéndose en el barrio más crítico. Desde este sábado se instalará un puesto de mando unificado, regirá la ley seca y se harán campañas educativas en este sector. Y necesitamos que los ciudadanos en general entiendan la gravedad del momento y que este contagio no se puede seguir expandiéndose y que es un contagio además que causa un nivel de muerte bastante alto en Cartagena. Cartagena solo cuenta con 650 camas y necesita más de 1.000 para atender la pandemia. La infraestructura hospitalaria es crítica, hay pocos hospitales funcionando y el Universitario del Caribe, donde se atiende la mayoría de contagiados, está en un 80% de ocupación. Estamos haciendo optimización de los recursos, aprovechamiento de todos los espacios y también estamos solicitando apoyo del gobierno nacional y departamental para hacer unos procesos de expansión del hospital en camas hospitalarias y en cuidados intensivos. La crisis se acrecenta con la renuncia el pasado miércoles del director del Departamento de Salud, al parecer porque el alcalde William Dow no escuchaba sus consejos y propuestas para frenar la propagación del virus. En su reemplazo fue escogida una funcionaria de la misma entidad. Quiero enviarle un mensaje de tranquilidad a todos en esta mañana, que estamos trabajando para poder salir dentro del menor tiempo posible de esta crisis. Es tan preocupante la situación que el Procurador General envió una carta al Ministerio de Salud solicitando al distrito que designe una comisión interdisciplinaria que ofrezca el acompañamiento y la asesoría necesaria para que se apliquen de manera adecuada las políticas generales expedidas por el gobierno nacional. Esta mañana el ministro de Salud encabezó una reunión con las autoridades de Cartagena para analizar y encontrar soluciones a la difícil situación que ha dejado la pandemia. La gobernación de Bolívar anunció que se adecuarán 3 pisos más del Hospital Universitario del Caribe para atender a más pacientes con coronavirus. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Leonel, gracias. Y precisamente en este cubrimiento especial sobre lo que ocurre en Cartagena tenemos contacto con el médico Jorge Ortega, quien trabaja en el Hospital Universitario del Caribe, como lo decía Leonel, el principal centro de referencia para atender la emergencia por COVID-19 en La Heroica. Doctor Ortega, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están trabajando ustedes ahí en el Hospital Universitario del Caribe para combatir esta pandemia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en el Hospital Universitario la situación es un poco delicada. Hemos venido trabajando inicialmente en una zona especial donde se ha determinado atender los pacientes respiratorios y bueno, hoy en día, desde hace una semana para acá, se han triplicado la consulta de los pacientes respiratorios y ese sitio ha quedado insuficiente. Inclusive la capacidad hospitalaria se está ocupando pues, totalmente y algunos días hemos quedado con dificultades para asignar a los pacientes que se han atendido en el consultorio en las camas hospitalarias que hemos asignado para los pacientes con coronavirus. Doctor Ortega, ¿tienen los elementos de bioseguridad los médicos, las enfermeras, digamos, las personas que tienen que tratar con estos pacientes? Bueno, con respecto a los elementos de bioseguridad, yo pienso que como todo el país están muy limitados. Sin embargo, a las personas que estamos atendiendo, los pacientes con coronavirus, hasta el momento los hemos tenido todos a su totalidad. Sin embargo, pues no solamente esos elementos de bioseguridad, sino también los insumos que necesitamos para atender a los pacientes con coronavirus. Elementos como máscaras para darle oxígeno a los pacientes hacen falta muchísimo, antibióticos, inclusive alcohol, pues esos elementos nos hacen falta y a veces inclusive la atención de los pacientes se hace limitada
inclusive hace que los pacientes puedan complicarse y llegar a morir por esta falta de esos insumos, sobre todo los elementos para darle oxígeno a los pacientes. Hoy este hospital, el Universitario del Caribe, o por lo menos Cartagena, los casos que hay en Cartagena representan más o menos el 94% de lo que hay en el total de Bolívar. ¿Ustedes temen con esa falta de insumos que pueda llegar a colapsar el hospital en la atención a los pacientes con COVID-19, doctor? Sí, por supuesto. Inclusive, como estaba diciendo, en la última semana las consultas por cuadros respiratorios se han triplicado en comparación con el inicio de la pandemia aquí en Cartagena. Entonces es importante ayudarnos con la articulación de los administrativos del hospital y el distrito de Cartagena en aumentar las camas. En esta última semana ha habido unos días en que hemos estado realmente con muchas dificultades para asignarle camas a estos pacientes y hemos tenido represamientos en el consultorio de los pacientes respiratorios y eso hace que se hacinen, eso hace que la atención sea muy lenta, los pacientes están demorando inclusive a veces 2, inclusive hasta 4 horas en atención, pacientes que pueden estar graves y esto también repercute y puede alterar en la mortalidad de estos pacientes, una atención que pueda no ser oportuna por la disponibilidad, por la falta de camas que podamos tener. Bien, el doctor Jorge Ortega, que trabaja en el Hospital Universitario del Caribe, nos acompañaba aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Listo, que estén muy bien.